Mi nombre no importa mucho. Soy de Honduras y crucé la frontera hace unos años. Gracias por escucharme, de verdad, porque esto no es algo que uno cuenta fácil. Y antes de seguir, dime algo. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde el silencio se siente pesado? No vacío, sino como si algo estuviera escuchando contigo. Bueno, así empieza todo. Íbamos en grupo, como 10 personas, gente normal, trabajadores, una mujer, un muchacho joven, todos con la misma idea, cruzar. Nos guiaba un coyote, de esos que dicen conocer el desierto como la palma de su mano, pero hay cosas allá que nadie conoce. Desde el primer día, el coyote nos dijo algo muy claro. Mira, escúchalo bien. No importa lo que escuchen en la noche, no respondan. En ese momento nadie preguntó, y tú pensarías lo mismo, ¿no? Que es solo otra advertencia, otra historia para asustar. Pero no, la primera noche fue rara. Nos escondimos entre unas rocas. Todo estaba en silencio. No viento, no insectos, nada. Y de repente alguien dijo un nombre. Luis. Así, bajito, como si estuviera al lado de él. Luis levantó la cabeza y respondió, ¿sí? Y ahí el coyote reaccionó rápido. Le tapó la boca. Te dije que no respondieras. Luis juraba que alguien lo había llamado, pero nadie habló, nadie se movió. Y aquí es donde te pregunto, ¿tú qué habrías hecho? Porque cuando escuchas tu nombre es difícil ignorarlo. La segunda noche empeoró. Caminamos más profundo en el desierto. Ya no había referencia de nada, solo oscuridad y ese silencio que, te juro, no es normal. Nos sentamos cerca de un árbol seco y empezamos a escuchar pasos, no de nosotros, alrededor. Crunch, crunch, como si alguien caminara en círculos. El coyote susurró, no miren, no hablen. Y entonces pasó algo peor. Una voz, la mamá de uno de los muchachos. Mi hijo, ven. El muchacho empezó a llorar. Decía que era ella, que la escuchaba clarito. Y tú ponte en su lugar un segundo. Estás cansado, asustado, y escuchas a tu mamá llamándote. Pero el coyote lo agarró fuerte. Eso no es tu mamá. La voz seguía, más cerca, más real. Ven, estoy aquí. Nadie se movió, nadie respondió, y después de un rato, silencio otra vez. Pero ahí ya sabíamos que algo nos estaba siguiendo. La cuarta noche fue cuando vimos algo. Una figura, a lo lejos, una mujer, vestida de blanco, parada, sin moverse. El coyote dijo, no la sigan, pase lo que pase. Pero uno del grupo no escuchó. Empezó a caminar hacia ella, despacio, como si estuviera hipnotizado. Le hicimos señas, le susurramos, nada. La mujer no se movía, solo lo esperaba. Y cuando él llegó cerca, desapareció. Y él también, así, sin ruido, sin rastro. Fuimos a buscarlo. Nada, ni huellas, ni señales. Dime tú, ¿cómo desaparece alguien así? Ahí fue cuando entendimos que esto ya no era cansancio ni imaginación. La cuarta noche fue la peor, porque ya no imitaba voces, nos imitó a nosotros. Escuchamos pasos acercándose, pensamos que alguien del grupo se había movido, pero no, todos estábamos ahí, contamos, uno por uno, todos, pero los pasos seguían, y entonces lo vimos, una silueta, caminando hacia nosotros, igual que nosotros, mismo ritmo, misma forma, pero mal, como si estuviera aprendiendo. Se detuvo a unos metros y habló, con la voz de Luis. Ya casi llegamos, pero Luis estaba a mi lado. Nadie respondió, y entonces cambió de voz, la del muchacho. Vengan, te lo juro, en ese momento nadie sabía qué hacer. El coyote solo dijo,
no somos nosotros. Y esa cosa se quedó quieta, como procesando eso, y luego se fue, caminando igual, copiando, perdiéndose en la oscuridad. Al día siguiente, cuando por fin avanzamos, faltaba alguien. Luis. Nadie lo vio irse, nadie escuchó nada, solo ya no estaba. Yo le pregunté al coyote, ¿qué era eso? Y él me dijo algo que hasta hoy no se me olvida. En el desierto hay cosas que no cruzan, pero esperan. Le pregunté por qué, y me respondió, porque no necesitan cruzar, ustedes vienen a ellas. Ahora dime algo, y respóndete en serio. Si algo puede aprender tu voz, tus pasos, tu forma de hablar, ¿cómo sabes que cuando alguien camina a tu lado es realmente esa persona? Porque yo salí del desierto, sí, pero hay noches en las que escucho pasos detrás de mí y una voz que suena exactamente como yo, diciendo cosas que yo nunca dije. De verdad, no sé quién eres ni dónde estás, pero si alguna vez has estado en un lugar donde el silencio se siente raro, pesado, como si no estuvieras solo aunque no veas a nadie, entonces quizás me entiendas. Yo soy de Guatemala y hace unos años intenté cruzar la frontera. Esto que te voy a contar pasó en el camino, en una parte donde ya no hay pueblos, solo monte, polvo y noches largas. Antes de empezar, te quiero preguntar algo. Respóndelo en tu cabeza. ¿Qué harías si escuchas a alguien pedir ayuda en medio de la nada? ¿Lo ayudas o sigues caminando? Nosotros no supimos qué hacer. Íbamos en grupo, unas 12 personas, hombres, una señora mayor y un niño. El coyote nos llevaba por una zona más segura, según él, pero ya sabes cómo es eso. En esos lugares, nada es seguro. El primer día fue normal. Calor fuerte, caminata pesada. Pero en la noche, todo cambia. Nos detuvimos en un terreno seco, con arbustos bajos. El coyote nos dijo que no hiciéramos ruido, que descansáramos unas horas. Y antes de acostarnos, dijo algo raro. No se separen, y si alguien pide ayuda, no respondan. Algunos se rieron. Yo también, ¿para qué te miento? Pensé que era exageración, hasta que pasó. Como a las 3 de la mañana, alguien empezó a gritar. Lejos, una mujer. ¡Ayuda, por favor! Nos despertamos todos. La voz venía de la oscuridad, rota, desesperada. ¡No me dejen! Se me hizo un nudo en el pecho, porque eso no sonaba falso, no sonaba como historia. Sonaba real. Miré al coyote, esperando que dijera algo, pero él solo negó la cabeza. No es de nosotros. La mujer seguía gritando, más cerca, más fuerte. «Por favor, ayúdenme». Uno del grupo, un señor mayor, no aguantó. Dijo, «No podemos dejarla así». Y tú, dime, ¿tú qué harías? Porque en ese momento, todo dentro de ti te dice que ayudes, pero algo más te dice que no. El señor se levantó, caminó unos pasos hacia la oscuridad. La voz se calmó un poco, como si supiera que alguien venía. «Gracias, aquí estoy». Pero no se veía nada, solo oscuridad. El señor avanzó un poco más, y entonces, silencio, total. La voz se apagó, como si nunca hubiera estado ahí. «¿Señora?», dijo él. Nadie respondió. Nos quedamos esperando, tensos, sin movernos. Y de repente, escuchamos pasos, pero no de la mujer, del señor. Regresando, respiramos aliviados por un segundo, hasta que lo vimos. Venía caminando, sí, pero lento, muy lento, como si le costara moverse. Cuando llegó a la luz, nos dimos cuenta. Algo no estaba bien. Su cara no expresaba nada, ni miedo, ni alivio, nada, solo vacío. El coyote se levantó de inmediato. «No es él»,
Se me heló el cuerpo. ¿Cómo que no es él? Era él, su ropa, su cuerpo, todo. Pero entonces habló. Ya está bien, la encontré. Su voz no era su voz, era más baja, más pesada, como si algo la estuviera usando. El coyote dio un paso atrás. Nadie se acerque. El señor dio otro paso, y luego otro, y entonces sonrió. Pero no normal, no como una persona. Era forzado, demasiado abierto, como si no supiera cómo hacerlo. Y en ese momento, algo detrás de él se movió. Una sombra, alta, pegada a su espalda, como si estuviera unida a él. Y ahí entendí que lo que había salido no había regresado solo. Nadie se movía, nadie hablaba. El coyote levantó una linterna y la apuntó directo a su cara. Y en ese instante, la cosa reaccionó. Retrocedió, como si la luz le molestara, y luego se dio la vuelta y caminó de regreso a la oscuridad, llevándose al señor. Así, sin resistencia, sin sonido. Esa noche, nadie volvió a dormir. Nadie habló. Solo esperamos a que amaneciera. Pero lo peor vino después, porque al día siguiente seguimos caminando, en silencio, y después de unas horas, el niño del grupo dijo algo. «Ahí está el señor», señaló hacia adelante, y ahí estaba, caminando, de espaldas, a lo lejos, solo. Pensamos que había sobrevivido, que había regresado al camino, pero el coyote se detuvo en seco. «No lo sigan». El niño dijo, «Pero es él», y el coyote respondió, «No camina como nosotros». Nos fijamos bien, y tenía razón. El movimiento era raro, desigual, como si estuviera imitando cómo caminar. Y entonces se detuvo, sin voltear, y habló, pero no hacia nosotros, como si hablara solo. «Ya vienen». Se me erizó todo el cuerpo, porque esa voz no era humana. Era muchas voces al mismo tiempo, mal sincronizadas, y entonces levantó la cabeza sin girar el cuerpo, de una forma que no es posible, y ahí supimos que eso ya no era él. El coyote hizo retroceder. «Vámonos por otro lado, ahora». Nadie discutió, nadie miró atrás, pero mientras nos alejábamos, seguimos escuchándolo, repitiendo, «Ya vienen, ya vienen, ya vienen», como si estuviera avisando, como si no fuera el único. Logramos salir de esa zona. Yo llegué, estoy aquí, pero hay algo que no te he dicho, y quiero que me respondas esto. ¿Has sentido alguna vez que alguien camina detrás de ti y cuando volteas no hay nadie? Porque desde ese día eso me pasa. A veces en la calle, a veces en mi casa. Pasos que se detienen cuando me detengo. Y hace poco escuché algo peor, una voz lejana, pero clara, pidiendo ayuda, la misma voz de esa mujer. Por favor. Y lo peor es que ahora suena más cerca. No suelo contar esto, pero ya pasó tiempo, y hay cosas que uno no puede quedarse guardando. Soy de El Salvador, y esto la pasó cruzando por una zona entre Sonora y Arizona. Antes de seguir, quiero que pienses algo. Si vas caminando en la noche, cansado, con sed, y ves una luz en medio del desierto, ¿te acercas o sigues de largo? Nosotros nos acercamos. Íbamos 6 personas. No éramos un grupo grande, pero suficiente para no sentirnos solos. El coyote era callado, casi no hablaba, y eso ya era raro. El primer día fue pesado, pero normal. Mucho calor, poca agua, pero en la noche el desierto cambia. No es solo oscuridad, es otra cosa, como si el lugar se volviera más grande. Caminamos hasta tarde y luego nos detuvimos en una zona plana. Nada de árboles, nada de piedras grandes, puro suelo abierto.
Ahí fue cuando vimos la luz, a lo lejos, pequeña, como una vela. Uno del grupo dijo, «Debe ser alguien, otro grupo tal vez». Y el coyote, sin mirar, dijo, «No es gente». Así, seco. Nadie le hizo caso, porque cuando estás ahí, cualquier señal de vida se siente como esperanza. Decidimos acercarnos, y mientras caminábamos, la luz no se movía, siempre a la misma distancia. Eso ya era raro, pero no lo pensamos mucho en el momento. Después de unos minutos, llegamos, y ahí no había nadie. Solo una lámpara vieja, de esas de querosene, encendida en medio de la nada. Sin huellas, sin mochila, sin nada. Solo la lámpara. Nos miramos entre todos, confundidos. Uno de los muchachos la agarró, y en ese momento, la luz parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego se apagó. Así, de golpe. Nos quedamos en completa oscuridad, y entonces escuchamos respiración. Cerca, muy cerca, pero no era de nosotros. Era más pesada, irregular, como si algo estuviera intentando respirar sin saber cómo. Nadie hablaba, nadie se movía, y de repente, uno del grupo susurró, «¿Quién está ahí?». El coyote reaccionó tarde, demasiado tarde, porque eso respondió, pero no con palabras. Imitó exactamente la misma voz, el mismo tono. «¿Quién está ahí?», pero más lento, más grave. Sentí un frío que no era normal. No era miedo común, era como si algo dentro de mí supiera que eso no era humano. Prendimos una linterna y no vimos nada. Nada, pero el sonido se movía, alrededor, caminando, sin pasos, como si no tocara el suelo. El coyote dijo, «Déjenla». Se refería a la lámpara, pero cuando volteamos, ya no estaba. Nadie la tenía, simplemente desapareció. Y entonces pasó algo peor. Uno de los del grupo empezó a caminar, solo, sin decir nada, directo hacia la oscuridad. Le gritamos, «Nada». El coyote fue tras él, pero se detuvo en seco, porque algo más estaba ahí. No lo vimos completo, pero sí, lo suficiente. Una forma, alta, delgada, como torcida, moviéndose como si no tuviera huesos bien puestos. Y estaba cerca de él, demasiado cerca. El hombre se detuvo frente a eso, y levantó la cabeza, como si estuviera escuchando algo. Luego sonrió. Pero no era su sonrisa, era exagerada, tensa, como si algo la estuviera estirando, y dijo, «Ya vi la salida». Pero no había salida, nada, solo desierto. El coyote gritó, «No es cierto, no la mires». Pero ya era tarde. La cosa se movió y el hombre desapareció. No corrió, no cayó, simplemente ya no estaba. El resto nos quedamos paralizados, y entonces la luz volvió. Apareció otra vez, más lejos, encendida, esperando. Y ahí entendimos, eso no era una lámpara, era una forma de atraer. Seguimos caminando, sin mirar atrás, sin hablar, pero la luz nos siguió. A veces a la izquierda, a veces atrás, siempre a la misma distancia, como si quisiera que la siguiéramos otra vez. No lo hicimos, no caímos 2 veces. Al amanecer, desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Yo logré salir. Estoy aquí, pero hay algo que no te dije, y quiero que lo pienses bien. Desde ese día, a veces, cuando voy por la calle de noche, veo una luz, lejos, pequeña, parpadeando. Y lo peor es que no importa cuánto camino, nunca cambia de distancia. Y hay noches
en las que siento que si doy un paso hacia ella, esta vez sí voy a llegar. Un momento. Antes de que empiece, déjame decirte algo. Si en algún momento sientes que alguien te está observando mientras escuchas esto, no voltees de inmediato. Espera un segundo, respira y luego sí. Ahora sí. Mi nombre es Mateo. Soy de Chiapas y esto me pasó cruzando por una zona donde casi nadie quiere pasar. No por la migra, sino por otra cosa. Nosotros no íbamos con Coyote. Éramos 4. Decidimos cruzar solos. Mala idea, ya lo sé. Todo iba bien los primeros 2 días. Cansancio normal, hambre, lo típico. Pero el tercer día encontramos algo que no debíamos haber visto. Una casa, en medio de la nada. Y cuando digo nada, es nada. Ni caminos, ni cercas, ni señales de que alguien viviera cerca. Solo esa casa, de madera vieja, caída, como abandonada desde hace años. Uno del grupo dijo, «Podemos descansar ahí». Y sí, tenía sentido. Sombra, techo, protección, pero algo no me gustaba. No sé explicarlo, pero el lugar se sentía incorrecto, como si no perteneciera ahí. Aún así, entramos. Adentro estaba oscuro, pero no completamente. Había luz entrando por las grietas de las paredes, y lo primero que vimos fueron sillas, muchas, colocadas en círculo, como si alguien hubiera estado esperando gente. Eso ya era raro, pero lo peor estaba en las paredes. Rayones, líneas, marcas, como si alguien hubiera estado contando algo. Miles de marcas, algunas largas, otras cortas, como días o personas. Nadie dijo nada. Nos quedamos en silencio, mirando todo. Y entonces, escuchamos un sonido. Arriba, pasos, lentos, en el techo. Nos miramos entre todos, porque esa casa no tenía segundo piso. Uno susurró, «Hay alguien». Pero el sonido no era normal. No eran pasos firmes. Era como si algo se estuviera arrastrándose. Rask, rask, rask. Decidimos salir, rápido, sin discutir. Pero cuando llegamos a la puerta, ya no estaba donde la dejamos. La pared era la misma, pero la salida no. Dimos vuelta, buscamos otra vez. Nada. La casa era la misma, pero no tenía salida. Ahí fue cuando el miedo empezó de verdad. Uno empezó a desesperarse, otro decía que era imposible. Yo solo escuchaba, porque los sonidos ya no venían del techo, venían de las paredes, como si algo se moviera dentro de ellas, rodeándonos. Rask, rask, rask. Y entonces, una voz, muy baja, casi como un suspiro. «Ya llegaron». Se me heló todo, porque no venía de un lugar específico, venía de toda la casa. Uno gritó, «¡Salgan!», pero no había salida. Y en ese momento, una de las sillas se movió, sola, arrastrándose lentamente hacia el centro, y luego otra, y otra, hasta que todas comenzaron a moverse, formando un círculo más pequeño, como acomodándose. Para nosotros, nadie se sentó, nadie era tan tonto, pero algo más pasó. Uno del grupo empezó a caminar hacia una de las sillas, lento, como si alguien lo estuviera llamando. Lo agarramos, lo jalamos, pero era como si pesara más, como si algo lo estuviera sujetando. Y entonces habló, pero no era su voz. Era una voz vieja, seca. «Falta uno». Nos miramos. Éramos 4,
Seguíamos siendo 4, pero la voz insistió: «Falta uno». Las sillas se detuvieron. El silencio fue total. Y luego, uno de nosotros dijo algo que no tenía sentido. «Yo ya estaba aquí». Nos volteamos a verlo, y su cara no era la misma. No cambiada, pero sí vacía, como si no estuviera completamente ahí. El coyote no estaba. Nadie sabía qué hacer. Y en ese momento, la puerta apareció. De nuevo, ahí, como si nunca se hubiera ido. No lo pensamos. Salimos corriendo, sin mirar atrás, sin contar. Solo corrimos. Corrimos hasta que la casa desapareció de vista. Y cuando por fin paramos, hicimos lo que debimos hacer antes. Contamos. 1, 2, 3. Nos quedamos en silencio, porque seguíamos siendo 4. Pero algo no estaba bien, porque uno de nosotros no recordaba cómo había llegado ahí. Decía que siempre había estado con nosotros, pero ninguno lo recordaba desde el inicio. Y lo peor es que ahora, a veces cuando cierro los ojos, vuelvo a ver esa casa, las sillas, el círculo, y escucho esa voz: «Falta uno». Y cada vez que la escucho, siento algo raro, como si ya no estuviera seguro de que yo fui uno de los que salió, o uno de los que ya estaba ahí. Puede que esto te moleste, pero antes de empezar, quiero que hagas algo raro. Cuando termines de escuchar, revisa tus zapatos. No es broma. Mi nombre es Iván. Soy de Puebla. Crucé hace años por una zona donde el suelo parece normal, hasta que te das cuenta de que no lo es. Éramos 8, sin coyote. Nos guiábamos por un mapa descargado y por lo que decía la gente. Error número 1. Caminamos 2 días enteros hasta llegar a un tramo de tierra blanca, casi como sal. El suelo estaba duro, pero tenía marcas, no huellas, marcas. Líneas largas, paralelas, como si algo muy pesado hubiera sido arrastrado durante kilómetros. Uno dijo: «Son de vehículos», pero no había llantas. Nada, solo esas líneas, perdiéndose en el horizonte. Decidimos seguirlas, porque en ese punto cualquier señal parece una guía. Y aquí viene lo raro. Mientras caminábamos, las marcas se veían frescas, como si alguien hubiera pasado hace poco, pero nadie estaba ahí. El tercer día, el calor fue insoportable. Nos detuvimos a descansar, y uno de nosotros, un muchacho joven, dijo algo que nadie entendió: «Ya pasamos por aquí». Nos reímos. Era imposible. Pero él insistía. Decía que recordaba una piedra, una forma específica, una grieta en el suelo. Y entonces, alguien más lo vio. La misma grieta, el mismo patrón. Nos quedamos callados, porque sí, ya habíamos pasado por ahí. Pero no tenía sentido. No habíamos dado vueltas. Íbamos en línea recta. O eso creíamos. Seguimos caminando, más rápido, nerviosos, y las marcas en el suelo cambiaron. Ya no eran líneas rectas. Ahora eran círculos, grandes, perfectos, uno dentro de otro, como si algo hubiera estado girando, arrastrándose en círculos, una y otra vez. Ahí debimos detenernos, pero no lo hicimos, porque cuando estás ahí, lo único que quieres es salir. Al caer la noche, el suelo empezó a sentirse diferente, más blando, como arena húmeda, pero no había agua. Y entonces lo escuchamos. Un sonido, bajo, constante, como fricción. Debajo de nosotros. Nos quedamos quietos. El sonido también.
Dimos un paso y volvió. Como si algo se moviera justo bajo la superficie. Uno dijo, son animales, pero eso no sonaba a ningún animal. Era demasiado uniforme. Decidimos no detenernos más. Caminamos toda la noche y entonces pasó lo peor. Uno de los del grupo gritó. Miramos hacia atrás y no estaba. Solo no estaba. Ni caída, ni huellas, nada. Solo el suelo, intacto, como si nunca hubiera estado ahí. Entramos en pánico. Corrimos unos metros y nos detuvimos. Contamos. 7. Éramos 7. Pero aquí viene lo que no entiendo. Uno de nosotros dijo, siempre fuimos 7. Nos volteamos a verlo. ¿Cómo que 7? Sí, 7. Y lo decía convencido, como si el otro nunca hubiera existido. Intenté recordar su cara, su nombre, pero no pude, como si se hubiera borrado de nosotros. Seguimos caminando, ya sin hablar, y el sonido volvió, más fuerte, más cerca. Shh. Y de repente, el suelo se movió, no mucho, lo suficiente, como una respiración. Uno cayó de rodillas, intentó levantarse, pero algo lo jaló. No lo vimos, no hubo manos, no hubo nada, solo se hundió. Desapareció en el suelo, sin dejar hueco, sin dejar rastro. Y el sonido se detuvo. Ahí entendí. Eso no era el suelo, era algo vivo, algo que se movía debajo, siguiendo las marcas, haciendo esos círculos. Y nosotros estábamos caminando encima. Salimos de esa zona al amanecer, sin mirar atrás, sin hablar. Cuando llegamos a un lugar seguro, contamos otra vez. 6. Éramos 6. Y lo peor es que esta vez todos estuvimos de acuerdo. Siempre fuimos 6. Yo intenté discutir, decir que éramos más, pero no pude. Mi cabeza no podía sostenerlo, como si algo no me dejara recordarlos. Ahora dime tú, si algo puede borrar a alguien, no solo del mundo, sino de la memoria, ¿cómo sabes que nunca te ha pasado? Y antes de irte, haz lo que te dije al inicio. Mira tus zapatos, porque yo, esa noche, encontré algo pegado a los míos. Una capa delgada, blanca, como polvo, pero cuando la toqué, se movió.